¿Cómo están? Me siento muy complacida de compartir una jornada más con ustedes sobre cómo leer poesía. En este bloque vamos a trabajar un poema de la vanguardia peruana titulado El Indio Antonio de Alejandro Peralta. Nuestra intención es seguir avanzando con esta idea de mostrarle a los estudiantes textos que reten cada vez más su comprensión, sobre todo en la construcción del significado de estos poemas. Propongo El Indio Antonio porque es un poema en el que podemos ya observar las huellas de la vanguardia, un poema que no solo recurre a las figuras tradicionales para construir un sentido, sino que nos plantea, por ejemplo, imágenes, algunas de ellas no tan fáciles de descifrar, y en general es un poema que invoca más colaboración de los lectores. A ver, ustedes deben estar viendo en este momento el poema. Los invito a darle una primera lectura general del mismo para comentarlo. Concentremos la mirada en los primeros versos. Dice: ha venido el Indio Antonio, con el habla triturada y los ojos como candelas. En la puerta manchado las cortinas del sol. En esos primeros versos podemos notar que el yo poético parece ser una tercera persona que habla de la irrupción de un personaje, en este caso el Indio Antonio. El Indio Antonio dice: ha llegado con el habla triturada y los ojos como candelas. Notamos ahí el uso de un par de metáforas. Habla triturada debe hacer referencia a un habla confusa, quizás el personaje está tartamudeando, le cuesta articular palabras. Y los ojos como candelas puede hacer alusión a que ha llegado con la mirada quizás extraviada, o que está furioso, que está molesto, aún no sabemos por qué. En el verso que dice: en la puerta manchado las cortinas del sol, tenemos un poco más de dificultades. Probablemente el lector quiere resolverlo simplemente como una metáfora, pero es difícil encontrar el elemento con el que se está haciendo la equivalencia. No podemos del todo saber qué se quiere comparar. En la puerta ha manchado las cortinas del sol. Prestamos atención al verbo, ha manchado las cortinas del sol. Al parecer el sujeto estaba al otro lado. Las cortinas del sol han manchado, no funciona. ¿Quién puede haber manchado las cortinas del sol? Está en singular, debe ser el propio Indio Antonio al ingresar. Empezamos a armar una especie de cuadro visual. Es una imagen. Al parecer, al ingresar el Indio Antonio, ha formado una especie de contraluz, que puede estar reforzando al mismo tiempo esa situación de confusión que presenta el personaje cuando ingresa a este espacio que está recreando el poema. Las palabras le queman los oídos y en la crepitación de sus dientes brincan los besos de la muerta. En los versos que sigue observamos otra vez una metáfora. Las palabras le queman los oídos, debe estar haciendo referencia a que todavía las palabras de alguien le deben estar sonando, quizás molestas, en los oídos. En la crepitación de sus dientes parece hacer alusión, también de manera metafórica, al sonido de los dientes que golpean entre sí. Al parecer todo esto está siendo motivado por una muerte. Cuando dice brincan los besos de la muerta, pareciera que el personaje todavía siente en sus labios la huella de los besos de alguien que ha perdido. En la siguiente estrofa observemos cómo se arranca con una marca de tiempo. Anoche. Parece que vamos a
hacer un salto hacia atrás y nos van a explicar, o esperamos de alguna manera que se nos explique qué es lo que ha sucedido, qué es lo que tiene al indio Antonio en esta situación. Anoche, envuelta en sus harapos de bayeta, la Francisca se retorció como un resorte. Mientras el granizo apedreaba la puna y la vela de cebo corría a gritos por el cuarto. Notamos en estos versos otra vez mucha presencia de figuras, de un manejo especial del lenguaje, quizás para intensificar el dolor o la situación también extrema en la que se ve este personaje. La mención a los harapos de bayeta y a la forma como caía el granizo sobre la casa, entendemos, de estos personajes, y cómo la Francisca se retorcía, nos indican que la muerte se produjo con mucho dolor y en un ambiente de mucho abandono. Uno de los versos que llama la atención, que llama más la atención en esta parte, es el que viene: y la vela de cebo corría a gritos por el cuarto. Aquí nos vamos a encontrar otra vez con un reto, ¿no?, al momento de interpretar el texto. Y la vela de cebo corría a gritos por el cuarto. Evidentemente, una vela de cebo no puede correr a gritos. Debe haber mínimo una metáfora. Sin embargo, si nos acercamos a ella, es probable que se resuelva antes que como metáfora, como imagen. Si estamos de noche y vemos una vela de cebo, o sea, de grasa animal, hecha con grasa animal, que corre y va gritando por el cuarto, evidentemente no se hace alusión a la vela, debe ser a quien porta esa vela. ¿Quién más estaba con Francisca sino Antonio? Debe ser Antonio, que, desesperado por el dolor que padece su pareja, ¿sí?, o su pariente, ¿no?, corre gritando, desesperado, alumbrándose apenas por una vela. Es, creo, importante notar además que este es un cuadro visual visto desde lejos, ¿no? O sea, solo si estuviéramos fuera de la habitación y estuviéramos mirando a través de, o sea, una ventana o una puerta, podríamos captar esta imagen que se nos ofrece, ¿no? Una especie de luz a lo lejos que emite sonidos y que en realidad representa este personaje desesperado. Ahí hay un quiebre. Desde el vértice de las tapias aullará el perro al arenal del cielo. El verbo cambia de tiempo, ahora está en el futuro. Aparentemente ya ha pasado un poco de tiempo después de la muerte y estamos en otro espacio, fuera de la casa, quizás en la tarde, quizás después de que el indio Antonio, o paralelo a que el indio Antonio ha llegado a algún lugar, ¿sí? Y vemos cómo los elementos del espacio van reaccionando a esta situación. Un perro ladra al arenal del cielo, perro aúlla al arenal del cielo, disculpa. ¿Por qué arenal del cielo? ¿Qué connotaciones puede tener esta metáfora, ¿no? Arenal connota, por ejemplo, no solo un color, sino sobre todo una condición, ¿no? Arenal es aquello que no produce, aquello que puede ser extenso, pero que no brinda frutos. Si ese fuera el sentido, ¿no?, este perro parece aullarle a un cielo que en este lugar, en esta puna, no brinda nada, ¿no? Parece estar callado, puede ser una referencia a lo religioso, ¿no?, al desamparo en que viven estas personas. De las cuevas de los cerros, los indios sacarán rugidos como culebras para amarrar a la muerta. Nuevamente el lenguaje nos desconcierta. ¿Cómo es eso de sacarán rugidos como culebras? Parece, más que una metáfora, parece una imagen, ¿no?, de la forma larga, intensa o sinuosa en la que se manifiestan estos quizás gritos de dolor, reclamos, ¿no?, de los indios
que llevan a la muerta, suponemos que a enterrar. Pero en lugar de decir eso, se usa el verbo amarrar. ¿Qué será amarrar a la muerta? Es un signo que escapa a nuestros referentes. Es un símbolo que tampoco se presta a ser interpretado aquí. Parece que quedará abierto y no está mal. Hay un uso particular acá, no sabemos a qué pueden referirse con amarrar, y es parte de las exploraciones de los poemas de esta época, ¿no? Que no pretenden agotar todos los versos, ¿no? Ni todos los sentidos, ni que el lector capture todo lo que se pretende decir. Hacia el sur corta el aire una fuga de búhos, y un incendio de alcohol tras de las pircas prende fogatas y alaridos. Arrastra sobre las pajas la noche ronda el caserío. Cierra el poema. En estos últimos versos parece haber un anuncio de algo terrible que va a ocurrir. La noche puede ser simplemente la llegada de la noche, pero también un símbolo de que algo malo va a suceder en este caserío. Eso nos lleva a buscar algún otro elemento en el poema que nos permite entender mejor este cierre. Recordemos que hay algo que ha quedado abierto. El Indio Antonio llegó al comienzo del poema a alguna parte. Ha llegado furioso, desencajado, con el habla atropellada, y no sabemos a qué ha llegado ni para qué. Quizás la respuesta a eso nos puede dar la respuesta a por qué se dice al final del poema que la noche ronda el caserío. Al parecer, este personaje puede estar reclamando algo. Si es así, si está llegando a reclamar algo, esa noche puede ser, y no consigue consuelo para su reclamo, ¿no? O no se siente satisfecho con ello, puede ser que la noche sea un anuncio de rebeldía. Puede ser que simplemente la muerte marque el inicio de una serie de actos trágicos para esta comunidad. Recordemos también que esta última parte casi se inicia con hacia el sur corta el aire una fuga de búhos. Eso también no es usual, ¿no? No solemos ver bandadas de búhos huyendo de un lado a otro. Entonces, podrían estos elementos de la fuga de búhos y la noche estar reforzando un símbolo de tragedia, ¿no? Un anuncio de que algo malo va a suceder. El Indio Antonio es un poema de Alejandro Peralta, miembro de este grupo de poetas vanguardistas de Puno. Este poema de Alejandro Peralta es un poema que de alguna manera representa las búsquedas formales de la vanguardia de las décadas del 20 y hasta el 30, ¿no? Que había en el Perú, en las regiones. Es de hecho un fenómeno muy interesante porque nos dice que la vanguardia no fue solo Vallejo. Hubo muchas ciudades con escritores deseosos de apropiarse de las herramientas, de los recursos que traían las nuevas corrientes para crear una poesía cada vez más cercana a sus verdaderas necesidades expresivas. Creemos que este poema es muy interesante de compartir en la escuela y acompañar su lectura porque nos abre los ojos respecto de las búsquedas artísticas de las regiones, de las distintas regiones del país, no solo la costa, en especial Trujillo y Lima, van a estar pendientes de la innovación. También en Puno, en Arequipa, en el norte y en el sur del país vamos a registrar esfuerzos de este tipo por renovar la poesía, por apropiarse de un género que parecía exclusivo de un grupo de personas, de unas clases sociales,
y que en realidad es un género que puede permitir la expresión de todo tipo de planteamientos, incluso algunos muy críticos, como el que creemos que se puede percibir en el Indio Antonio, ¿no? Además del poema de Alejandro Peralta, La Vanguardia en el Perú nos ofrece muchos otros poemas y muchos otros libros de poesía interesantes de llevar a las clases. Muchos de ellos, desde su forma, van anunciando esta nueva estética y esta nueva sensibilidad que va a ser tan bien recibida en nuestro país, porque de alguna manera nos va a ofrecer un espacio de libertad con el que muchos poetas peruanos se van a sentir muy cómodos. Aunque no es ya el espacio en este momento para abordarlo, pero sí les recomiendo mucho trabajar cualquiera de los poemas que aparecen en 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat. Hay algunos que han sido más trabajados en la escuela, como el poema La Madre. Sin embargo, yo los invitaría a que se arriesguen a incorporar, por ejemplo, esos poemas que parecen caligramas. Algunos de ellos los pueden estar viendo en este momento en el video, o que adoptan formas nuevas. Eso es una huella del simbolismo francés, sobre todo de Stéphane Mallarmé, pero también de los movimientos de vanguardia más lúdicos, aquellos que se atrevieron a jugar más con las formas, ¿no? Como el cubismo o el surrealismo. Además de los poemas que hemos mencionado, también creo que es bueno que en la escuela acerquemos poemas más recientes, de poetas cuyo fraseo pueda ser también más cercano al de los jóvenes. De estos poetas vamos a encontrar varios en las llamadas generaciones del 60, del 70 y hasta del 80. Antes de ellos quisiera leer un pequeño poema de Blanca Varela, alguien que representa la generación del 50 o que se suele asociar con la generación del 50, ¿no? Currículum vitae. Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera, que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal, que jamás escuchaste vítores, sino ladridos de perros, y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora. Varios de los poemas del 50, varios de los poemas de la propia Varela, aunque hacen uso en varios casos de algunas de las figuras de la vanguardia, algunas de ellas como las imágenes surrealistas, pueden plantear algunas dificultades al momento de la lectura, creemos que al mismo tiempo pueden conectar muy bien con la sensibilidad del joven, con este afán de cuestionamiento permanente de los valores que se le dan por establecidos. En ese sentido, creo que podemos plantear una entrada a los poemas del 50 para adelante. Por ejemplo, en Currículum vitae, el yo poético, que no sabemos si es varón o mujer, no tenemos marca de género, nos adopta un tono particular, ¿no? Es un tono de reclamo, ¿no? Que está marcado en los verbos, ¿no? Digamos que ganaste la carrera. Parece que se confronta con un tú. Un tú exitoso es el que ganó la carrera, el que obtuvo el premio. Sin embargo, la voz poética nos hace visible, al hablarle ese tú, que no todos los premios ni todas las carreras son dignas de ganarse. Cuando dice, por ejemplo, no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal, no, jamás escuchaste vítores, sino ladridos de perros, nos está planteando que hay algo malo o hay algo que no cuadra en los valores que impulsaron a alguien a obtener un premio. Y esta voz poética lo confronta. No tenemos más ayudas en apariencia, pero eso nos hace buscar en los pocos elementos que nos entrega el poema, por ejemplo, en el título. Este poema parece levantarse contra una forma de hacer carrera, una forma de entender la vida, de construirse como persona en esta sociedad, de prestigiarse.
Quizás la vida no es la carrera que todos suponemos. Los premios, o lo que asumimos como premios en esta vida, pues quizás no son los únicos premios que podríamos obtener, ni los premios más valiosos. Creo que en este poema se problematiza, se concentra el poema en la significación, en algunos símbolos, y eso lo hace interesante para compartirlo y discutirlo entre los estudiantes. Cuando encontramos poemas así, donde más allá de los recursos que nos invitan a participar más de la construcción del significado, encontramos poemas donde nos cuestionan algunas ideas que ya tenemos, es posible aportar algo a partir de nuestras lecturas. Y creemos que los lectores deben sentir que ellos pueden decir cosas sobre estos poemas, descubrir qué es lo que se quiere comunicar a través de ellos. Creo que este poema de Varela puede ser una buena entrada a este tipo de textos que buscan desmitificar una serie de valores o contrastar una escala de ideas, de presupuestos a otras, que también pueden ser válidas. Además de los poemas de Varela, en el 60 encontramos muchos poemas que van a incidir en esta contraposición de puntos de vista, ¿no? De enfoques. Por ejemplo, Antonio Cisneros. En Antonio Cisneros es evidente, la crítica lo ha destacado mucho, el trabajo de crítica con humor que construye a través de cada uno de sus poemas, ¿no? Esa ironía que lo distingue es una ironía que creo que puede ser interesante también de ser trabajada en la escuela. Por ejemplo, en el tercer movimiento, un poema de Agua que no has de beber, que deben estar viendo en este momento. En los primeros versos del poema, el yo poético parece anunciarnos que va a brindarnos una especie de receta, un consejo o varios consejos sobre cómo se debe hacer el amor. Ya desde el tema, el poema se presenta como provocador. En él nos dice: para hacer el amor debe evitarse un sol muy fuerte sobre los ojos de la muchacha. Tampoco es buena la sombra si el lomo del amante se achicharra para hacer el amor. Los pastos húmedos son mejores que los pastos amarillos, pero la arena gruesa es mejor todavía. Ustedes que ya lo han leído pensarán, pero este poema puede ser difícil de trabajar con los chicos, ¿no? Yo creo que más bien es un poema bastante interesante de trabajar con ellos. Pero pongamos atención a la estructura. En los primeros versos y hacia la mitad, el poema parece ir creando cierta distancia del tema. Anuncia que va a dar una especie de consejo sobre cómo hacer el amor, pero luego nos da efectivamente una serie de condiciones que más bien provocan la risa. Es un efecto de distanciamiento. Si tuviéramos que resumir el poema hasta el verso donde dice: y la muchacha no verá el dedo de Dios, pareciera que el gran consejo o la gran receta para esta acción es hacer el amor en medio del parque, ¿no? ¿Es eso lo que realmente parece querer decirnos? El poema hace un giro y concentra nuestra mirada en este dedo de Dios que aparece además en mayúsculas. Cuando se hace el amor con libertad, con cariño, con frescura, aparentemente que no se ve, es ver realmente lo que está planteando. Pareciera que no se siente culpa. Una vez más, Cisneros, la poesía de estas generaciones, de estas décadas, nos plantea una idea diferente a la esperada, ¿no? Frente a una idea de un amor clásico, tradicional,
nos plantea un amor libre, donde básicamente solo los amantes se tienen que querer y no pensar en nada más. El poema juega en todo momento con nosotros, pero sobre todo juega con nuestra comodidad, mejor dicho, juega a crearnos incomodidad. La incomodidad de decirnos cosas que a veces no podemos expresar, ni siquiera jugando, ni siquiera con humor, y que el poema hace evidente por nosotros. Vamos a cerrar estos comentarios poéticos con un poema de José Watanabe, un autor vinculado a la década del 70. Un autor curioso para la generación con la que se le suele relacionar, porque en esta época es más frecuente la poesía llamada de la calle, una poesía cuestionadora, más cívica, ¿no?, que plantea una crítica más frontal, directa, a veces hasta violenta, contra el sistema. Sin embargo, me parece interesante llevar a Watanabe a las aulas por el tipo de poesía que él desarrolla. En Watanabe hay una fusión muy interesante de la poesía tradicional y la poesía moderna. Es un poema, un mundo el que él nos construye, pero un mundo en el que los sentidos no van a quedar tan dispersos. Sin embargo, igual sentimos lo que se suele llamar el milagro de la poesía, ¿no? Igual hay sorpresa, igual hay una ampliación de nuestra mirada sobre las cosas. Esto se debe a que Watanabe trabajó mucho como una de sus fuentes el haiku, el famoso poema breve japonés. El haiku es un poema breve que funciona de alguna manera como una gran metáfora, un poema metáfora. En el haiku hay un yo poético que observa algo o nos hace ver algo, y a partir de eso revela algo más. En los poemas de Watanabe es posible descubrir esta misma estructura, aunque con poemas evidentemente más desarrollados. Nos lleva a ver algo y luego nos hace descubrir algo. En el poema El guardián del hielo, que deben estar viendo en este momento, observamos al leer que el poema es posible como narración dividirlo en algunas partes. Este es un poema que nos está de alguna manera contando algo. Podríamos decir que la primera parte va desde el primer verso hasta el octavo, hasta el verso que termina con el heladero me pidió cuidar su efímero hielo. Concentremos la mirada en esa parte primero. El yo poético acá es bien interesante. Comencemos por imaginarlo. Cuando dice, coincidimos en el terral, el heladero con su carretilla averiada y yo, que corría tras los pájaros huidos del fuego de la zafra, la mención a la zafra, a los pájaros y al terral nos lleva a imaginar un espacio que debe ser rural, el campo, cerca de los lugares de cosecha. ¿Quién podría ser este yo poético que se encuentra, coincide, ¿no?, con un heladero, que corre tras los pájaros que huyen del fuego? Es probable que pensemos en un niño, quizás un campesino. Tampoco tenemos no tenemos marcas de género acá. Por eso no especulo con una niña o una muchacha. Dice también que coincidió el sol con ellos. Puede parecer simplemente un verso que enmarca la situación que nos están presentando. En medio del campo, un heladero y alguien más, que podría ser un niño, un campesino. En esa situación, ¿cómo negarse un favor llano? El heladero me pidió cuidar su efímero hielo.
Decíamos que hasta ahí vemos como una primera parte en el poema, porque ahí surge un primer conflicto. Imagínense, si apostamos por algo, si es un niño o incluso un joven o un adulto al que le piden cuidar el hielo. ¿Cuál es el hielo que tiene que cuidar alguien? Puede ser la carretilla llena de helados, algún helado en especial. ¿Por qué hay un conflicto? Porque obviamente ahí hay una especie de tentación, ¿no? Hace calor, mucho calor, y a uno le piden que cuide el hielo. Se queja la voz poética y dice: oh, cuidar lo fugaz bajo el sol. El hielo empezó a derretirse bajo mi sombra, tan desesperada como inútil. Es interesante estos versos porque aunque transcurren muy naturales, pero empiezan a acentuar el drama de este personaje al que lo han dejado cuidando el hielo, ¿no? El hielo comienza a derretirse y el yo poético comienza a impacientarse. Diluyéndose, dibujaba seres esbeltos y primordiales, que solo un instante tenían firmeza de cristal de cuarzo y enseguida eran formas puras como de montaña o planeta que se devasta. Nos hace ver no solo al yo poético, que está ahí desesperado porque el hielo comienza a derretirse, los helados, suponemos, sino que además nos crea un problema. Ese hielo que se derrite probablemente no está dentro de la carretilla. Me invita a pensar en el colmo de la maldad, que este heladero lo que le entregó fue un poco de helado, quizás en un conito, y le dijo: cuídamelo, ¿no? Que es casi como retar ¿no? Si es un niño, retar un poco su capacidad de control. ¿Por qué digo eso? Porque de pronto el helado comienza a derramarse, a derretirse el hielo, y empieza a formar sombras, formas seres esbeltos, dice, o primordiales. Eso no hace más que acentuar la tensión del yo poético. Cierra el poema diciendo: no se puede amar lo que tan rápido fuga. Ama rápido, me dijo el sol. Ese sol que apenas había sido mencionado al comienzo del poema. Ahí puede caber la lectura fantástica también, ¿no? Es un sol personificado que nos habla, o una especie de conciencia, es decir, es la misma voz poética que de pronto se dice a sí misma algo, o no sabemos de dónde, un pensamiento que llega. Esa convicción hace que el yo poético se decida a hacer algo y dice: y así aprendí en su ardiente y perverso reino a cumplir con la vida. Yo soy el guardián del hielo. Ahí hay otro conflicto. ¿Qué hizo con el hielo? ¿Por qué dice que aprendió en su ardiente y perverso reino a cumplir con la vida? Creo que si se dio cuenta, cayó en la cuenta que no se puede amar lo que tan rápido fuga, la lección debe haber sido amar rápido. La lección debe haber sido pues que se comió el helado, ¿no? Aprendió que esa es la mejor manera de ser guardián del hielo, no quedarse contemplando cómo este se derrite, sino más bien aprovecharlo, ¿no? Porque quizás como las oportunidades pasan rápido. Es un poema que, a diferencia de los que hemos estado viendo recientemente, es un poema que sí tiene cierre, es una estructura cerrada. Si bien es posible discutir qué sería ser guardián del hielo, qué es lo que pasó finalmente con el yo poético y el hielo que estaba preservando, es probable que, salvo algunos matices, todos caigamos en la cuenta de lo mismo. Eso se debe a la estructura que Watanabe suele emplear en sus poemas. Esta de mostrar y luego revelar de alguna manera el sentido de las mismas. Es un sistema también interesante que nos puede invitar no solo a disfrutar de la lectura de la poesía, sino que también nos puede invitar a la imitación. Los poemas de Watanabe pueden ser también modelos para que los estudiantes que empiezan a disfrutar de la lectura poética se animen también a
a escribir. Bien, como hemos visto en estas en pequeñas jornadas, en estos pequeños encuentros de cómo leer poesía, hemos querido con este taller invitarlos a leer con sus estudiantes poemas de todo tipo, no solo aquellos que tradicionalmente se leen en el colegio, sino también explorar poemas que reten su capacidad de comprensión, que les planteen formas diferentes de aproximarse a los temas, y también poemas que puedan sentirlos tan próximos que los inviten a escribirlos. Queremos recordar finalmente lo siguiente. La poesía es una forma de expresión, como decíamos en el primer video. Provoquemos, alentemos que los estudiantes, que los lectores descubran qué es aquello que se quiere expresar con el otro poema, que pongan voluntad, que se animen a leer, a descubrir las formas del lenguaje que va empleando el poeta para revelarle su mundo, que no se desanimen cuando estas formas ya no son tan obvias, y que más bien disfruten reconociendo las innovaciones que entre uno u otro poema los autores nos han venido brindando. Muchas gracias.